acuerdo? Ya está. Luego viene ya la información relevante. ¿Ya? Vamos a escribir la ecuación por acá. A ver. Bien, por acá. Ujú. Ahí está. Muy bien. Ahora. Dice, el O2 generado se mide y ocupa un volumen de 0,67 litros. Me está hablando del gas oxígeno. Entonces se forma gas oxígeno. Entonces se forma por acá el gas oxígeno. ¿De acuerdo? Ahora, el gas oxígeno, debemos imaginarlo pues dentro de un recipiente cerrado, ¿no? Con un volumen de 0,67 litros, ¿no? O sea, el volumen es igual, me dan varios datos, miren. Primero dice que el volumen es 0,67 litros a 20 grados Celsius, temperatura 20 grados Celsius. Y también me dan la presión, ¿no? 756 milímetros de mercurio. Y si recordamos la ecuación de pavo-ratón, ¿no? Sabiendo que me dan el volumen, la presión, incluso la temperatura, ¿no? Porque si yo a 20 le sumo 273, obtengo la temperatura en Kelvin, ¿sí o no? Que sería 293, ¿no? Entonces, parece que me están dando todo como dato, pero mira, incluso R, mira, R, me dan como dato. Entonces, muchachos, los datos me obligan prácticamente, me estaban obligando a qué. Esos datos, ¿a qué me están obligando? ¿No? Casi por inercia, ¿no? A hallar el número de moles de ese gas. Pero se supone que esa cantidad de gas se ha formado con la reacción química. Así que ese número de moles va a ser mi dato. Va a ser mi dato. Va a ser mi dato estequiométrico. Para poder hallar otras cosas. Para poder hallar otras cosas. Por ejemplo, podría hallar por aspa simple la masa de este producto. O también hallar la masa del reactante. Y justamente eso parece que haremos. Porque luego dice, calcule la masa en gramos del reactante contenidos en la muestra mineral, ¿no? O sea, lo que pasa es que este reactante estaba dentro de un mineral, ¿de acuerdo? Pero se le ha hecho reaccionar al mineral y por lo tanto el reactante es el que ha reaccionado para producir esa cantidad de oxígeno, ¿no? Entonces, a partir de la cantidad de oxígeno formado, podemos determinar cuánto ha sido la masa del reactante que estaba presente dentro de ese mineral. ¿De acuerdo? Bien, muchachos. Entonces, ¿cuánto será la masa de ese compuesto? Entonces, ahí, ¿qué hace uno? A ver, ya está planteado prácticamente, ¿no? ¿Qué tendrías que hacer ahí? Bueno, obligado necesitas tu dato estequiométrico, ¿no? El número de moles, N, ¿no? De la incógnita. Bien, la incógnita. Incógnita. Muy bien. Ahí es el número de moles primero. ¿Cuánto sale el número de moles, muchachos? ¿Cuánto sale ya? Una vez que hayas eso, vamos a reemplazarlo acá. Y luego por aspa simple ya. Ya mira. Ya como ya prácticamente el camino está trazado. El camino a resolver el problema ya está trazado. ¿Sí o no? Entonces, mira. Primero hallamos el número de moles. Así es. Claro, aquí ya se ha despejado de pavo ratón. Se ha despejado el número de moles, ¿no? Entonces hemos reemplazado aquí la presión. Así es. La presión, el volumen, la temperatura y por supuesto R, ¿no? Ahí está.
Sale 0,0277 moles. Ujú. Muy bien. Ahora, con ese número de moles, ese número de moles lo ponemos aquí. Ahí está, debajo. Ese es mi dato estequiométrico. Y con ese dato vamos a hallar la incógnita, la masa de reactante consumido o reaccionado por aspa simple. Ahora bien, mira. La incógnita es masa en gramos, tal cual lo pide el problema. Por ello es que el coeficiente deberá multiplicarse por la masa molar de ese compuesto, que es igual a 122,5 por dato. Ahí está el producto, 2 por 122,5. En cambio, en el dato tenemos moles, porque estos son moles. Entonces, en ese caso solamente utilizaremos el coeficiente, 3 moles. Esto es así, gramo, ahí es, así es. Y ahí uno aplica aspa simple, ahí, ¿de acuerdo? Bien, entonces al aplicar aspa simple, la respuesta tiene que, como esto está en gramos, esto te va a quedar en gramos también. 2,26 gramos sería entonces. Y claro, sale casita. ¿Están bueno? Bien. Ya mira, vamos a resolver este problema así. Ya muy atentos. Es un problema de volúmenes. Volúmenes de sustancias gaseosas que participan a igual presión y temperatura. Bien, ¿qué dice? Mira, a un quemador es el nombre que tiene, a ver, es el nombre que se le da, por ejemplo, a la hornilla, a las hornillas de las cocinas, por ejemplo, es un quemador. Solamente que hay quemadores de varios tipos, ¿no? Varias formas, sobre todo en un laboratorio. Dice, a un quemador se hace ingresar 400 litros, ¿no? De una mezcla constituida por 40% en moles de metano y 60% en moles de propano. Ajá, muy bien, muy bien. ¿Qué más? Entonces, tenemos un poquito de cada uno, ¿no? Un poco de cada combustible, ¿no? Un poco de cada hidrocarburo, ¿ya? Bien. Vamos a anotar los datos por acá. Ahí está, ¿no? Entonces, si tenemos una mezcla, entonces, de metano y de propano, sabiendo que el volumen total es 400 litros por dato, ¿cuánto sería el volumen de metano y cuánto el de propano, muchachos? ¿Mm? Miren, recuerden ustedes que por el tema de mezcla gaseosa, el porcentaje en moles es igual al porcentaje en volumen. Es igual al porcentaje en volumen, por si acaso. Eso quiere decir que el volumen de metano va a ser el 40% de todo el volumen, o sea, de 400 litros. O sea, sería 160 litros. Y el volumen de propano también sería, en este caso, el 60%, ¿de acuerdo? De todo el volumen, 400 litros. Sería 240 litros. Claro, la suma tiene que ser 400, por supuesto, ¿no? Por supuesto, 400 litros. Bien. Ahora, tenemos un volumen, entonces mira, este problema es como si ya de arranque nos dijera, tenemos 160 litros de metano y 240 litros de propano, ya de arranque, ¿de acuerdo? ¿Ya? De hecho, incluso ese cálculo ya hay que hacerlo en los problemas así, eh, casi de forma intuitiva, ya, ¿no? De comienzo ya, para después ya recién empezar a, ¿no? A utilizar lo demás. Dice después, ¿qué volumen de aire con 20% en exceso se requiere para la combustión completa? A ver, muchachos, miren. Eh, hace un momento nosotros resolvimos un, ¿qué pasó? Resolvimos un problema. ¿Qué pasó? A ver, ¿dónde está? Este de acá será.
Ahí está. Este no. En este momento resolvimos un problema. Fue este de acá. Miren. Y lo que hicimos fue hallar el volumen de aire. ¿Sí o no? Lo hemos hallado. Pero ¿qué dice acá? ¿Qué dice ahí? Necesario. Necesario. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ese volumen de aire contiene una cantidad de oxígeno, digamos, contiene la cantidad de oxígeno, vamos a decir, exacta para que el combustible pueda consumirse completamente. El combustible, 200 litros de combustible, propano. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué pasaría si de ese aire, claro, pero eso es porque hay 5.000 litros de aire. 5.000 litros de aire, ¿no? Pero, ¿qué hubiese pasado si en vez de haber 5.000 litros de aire, ya, hubiese habido 6.000? Imagínate que tenemos 6.000 litros de aire. Imagina que tenemos 6.000 litros de aire. Si 5.000 es lo necesario, 6.000 es aire que está en exceso, ¿sí o no? ¿Cuánto de exceso de aire hay? Si necesitamos 5.000 hay de exceso, entonces en ese caso habría 1.000 litros de exceso, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, 1.000 litros, mira, 1.000 de 5.000, ¿qué porcentaje es 1.000 de 5.000? Es el 20%, ¿sí o no? ¿Verdad? 1.000 de 5.000 es el 20%. Entonces, si nosotros, a ver, tuviésemos 6.000 litros de aire, diríamos que ese aire está en exceso, ¿no? Aire, diríamos, sí, mira, tenemos acá 6.000. Si tuviéramos 6.000, diríamos que es aire con 20% de exceso. Con 20% de exceso. O sea, hay más aire de lo necesario. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, miren, en este problema, en el problema, mejor dicho, que teníamos ahí en la práctica, a ver, regresando, a ver, dice, ¿qué volumen de aire con 20% en exceso? ¿De acuerdo? ¿Ya? Se requiere para la combustión completa. ¿De acuerdo? Entonces, mira, si en el ejercicio anterior, mira aquí, 5.000 litros es lo necesario, ¿de acuerdo? Ahora, el volumen con el 20% de exceso, ¿cómo lo obtienes? ¿Cómo obtienes 6.000? ¿No? Multiplicándolo por ¿cuánto? Por 120%. ¿Sí o no? Así es. ¿De acuerdo? Multiplicado por 120%. Entonces, mira, nos piden este volumen. ¿De acuerdo? Ese volumen que nos van a pedir en ese problema. ¿De acuerdo? El volumen con exceso. Pero para eso, ¿qué necesitamos? ¿Ah? Necesitamos el volumen necesario. Necesario. ¿De acuerdo? Y lo multiplicamos por 120%. Esa es una forma. También podríamos hacerlo así. Mira. ¿No? El volumen necesario equivale a 100B. El volumen con exceso, como va a tener un 20% de exceso, ese volumen es como 120B. ¿Se dan cuenta? De 100B a 120B. Aspa simple. Y hallamos el volumen con exceso. Pero para eso hay que hallar el volumen necesario primero. Eso es lo vital. ¿De acuerdo? Bien. Vamos entonces a ver cómo haríamos eso. Miren. A ver acá. Vamos a hallar el volumen necesario. Ahora, ese aire necesario debe contener el volumen de oxígeno necesario. ¿Oxígeno necesario para qué? Para que se pueda quemar cada combustible.
para que pueda desaparecer cada combustible, para que desaparezcan estos volúmenes de combustible. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos allá. Miren. Ojo, estos son los volúmenes de cada combustible. Que lo hemos hallado con los porcentajes. Entonces, mira, tenemos la primera ecuación, donde participa el metano. Esta ecuación ya se ha balanceado. Ojo, mira, como las combustiones son completas, se ha colocado O2 y al otro lado CO2 y agua. Y luego se ha balanceado. Entonces, mira, como los gases, mira, dice, considere que las sustancias gaseosas tienen las mismas condiciones de presión y temperatura. ¿Qué significa eso? Significa que los volúmenes son proporcionales a los coeficientes. Entonces, decir acá, por ejemplo, es como si dijera 1B y 2B. En esa relación deben estar los volúmenes. Como el volumen de metano es 160 litros, para que se consuma ese volumen de metano, ¿cuánto es el volumen de oxígeno necesario? APA simple o por relación nada más. Como es de 1 a 2, el volumen de oxígeno, ¿cuánto debería ser? El doble, ¿no? De 160, o sea, 320 litros. Ya está. Pero eso se necesita en la primera reacción. En la segunda, o sea, también está el propano. El propano también. ¿De acuerdo? El propano también es un combustible. Se ha colocado O2, CO2 y agua y luego se ha balanceado. Igual, mira, coeficiente 1 y 5. Entonces, que es como B y como 5B. Como el volumen es 240 por dato, 240 litros de propano, entonces, ¿cuánto deberá ser el volumen de oxígeno para que esos 240 se consuman completamente? Debería ser 1200 litros. Entonces, mira, necesitamos 320 para quemar el primer combustible y 1200 para quemar el segundo combustible, completamente. O sea, en total, ¿qué volumen de oxígeno necesitamos? La suma, ¿no? 320 más 1200, estamos hablando de 1520 litros. Bien. Como las respuestas finales van a estar en metros, como la respuesta final va a estar en metros cúbicos, podemos aprovechar de una vez para pasarlo de litro a metro cúbico. ¿De acuerdo? Para eso simplemente se le ha dividido entre 1000. ¿De acuerdo? Porque recuerda que un metro cúbico es igual a 1000 litros. O un litro es igual a un metro cúbico entre 1000. ¿De acuerdo? Y entonces se ha reemplazado esto entre 1000. ¿No? Entonces sale 1,2 metros cúbicos. ¿Esto qué cosa es? Esto es el volumen total de oxígeno necesario. Pero ese volumen de oxígeno necesario está dentro de un volumen de aire necesario. ¿Cuánto es ese volumen de aire necesario? Bueno, miren este dato que está aquí. Composición volumétrica del aire. 80 de nitrógeno y 20 de oxígeno. Quiere decir, mira, que cuando tengamos aire, mira, aire. Lo podemos poner así, mira, aire y acá oxígeno. ¿No? El aire está formado por 80 de nitrógeno y 20 de oxígeno. O sea, 100 de aire. Entonces, 100 de aire contiene 20 de oxígeno. De oxígeno necesario es 1,52. ¿Cuánto es el volumen de aire necesario entonces? Ahí está. Bueno, la relación es de 1 a 5, ¿no? ¿Cuánto sería acá entonces? 7,6. Aquí aparece de este modo también. 1,52 es el volumen de oxígeno. Y el oxígeno es el 20% del aire. El volumen de aire es el total, el 100%. Entonces, ¿cuánto es por aspa simple el volumen de aire? 7,6 metros cúbicos. Entonces, este es el volumen de aire que va a contener 1,52 metros cúbicos. O sea, tenemos aire acá. ¿De acuerdo? Aire, así. Aire, ¿de acuerdo? Un volumen de 7,6 metros cúbicos. Ese es el volumen de aire.
Dentro de ese aire hay 1,52 metros cúbicos de oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces, este es el volumen de aire necesario. ¿De acuerdo? Este es el volumen de aire necesario. Ahora, muchachos, la pregunta es, ¿cuánto es el volumen de aire, pero con 20% de exceso? Entonces, ¿qué podemos hacer? Mira, agarramos este volumen, 7,6 metros cúbicos, y lo multiplicamos por 120%. Bueno, es una forma. Y obtendríamos el volumen con exceso. O si no, 7,6 metros cúbicos es el volumen necesario. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, el porcentaje que está en exceso es en relación al volumen necesario. O sea, es decir, el volumen final tiene un porcentaje, ¿ya? El volumen final tiene un porcentaje que se obtiene sumándole al 100% ese 20%. No sé si me dejo entender. ¿De acuerdo? ¿Ya? El volumen de aire necesario es como 100%. ¿De acuerdo? El volumen de aire con exceso, aquí le llama volumen real, ¿ya? O volumen con exceso, sería en todo caso. ¿De acuerdo? Vamos a ponerle con exceso para que sea un poco más, digamos, bueno, no se puede modificar. Entonces, el volumen con exceso sería, uy, ¿qué pasó? Sí, ¿dónde está? Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, es como si, no sé si, a ver si puedo dibujar por acá. A ver, por acá. Este es el volumen de aire. A ver, ¿dónde lo puedo poner aquí? Mira, este es el volumen de aire necesario. Aire necesario. ¿De acuerdo? ¿Cuánto es su volumen? 7,6 metros cúbicos. Bueno, tengo que hallar qué cosa. El volumen de aire con exceso. Aire con exceso. Bueno, entonces es un volumen mayor. Es un volumen mayor. Pero ¿qué sucede? Que el exceso es del 20%. El 20%. ¿De acuerdo? Quiere decir que el volumen que está de más, ¿no? Es el 20% de este volumen. ¿Cuánto es el 20% de esto? El 20% es 20% de 7,6. Esto es lo que está en exceso. ¿De acuerdo? Entonces el volumen de aire con exceso sería 7,6, ¿no? Sería así. 7,6 más el 20% de eso, ¿no? Así sería. ¿De acuerdo? Entonces repito. Este es el volumen de aire necesario. El exceso de aire es del 20%. Ahí está el 20%. Entonces el volumen de aire con exceso es la suma de los dos. ¿De acuerdo? Es la suma de los dos. ¿Ya? Y esto es lo mismo que decir, ¿no? Esto es como decir, como si dijera aquí, 100% de 7,6. Por eso yo les decía que esto es como 120% de 7,6. ¿De acuerdo? Esta parte creo que ustedes lo dominan por la parte de aritmética, ¿no? O si no, también puedes hacerlo así, ¿no? Mira, también puedes hacerlo así. A ver, como el porcentaje está en función del volumen inicial, ¿de acuerdo? Quiere decir que este volumen es como un 100%. Entonces, como el exceso es del 20% y está en función de este volumen, entonces el volumen final de aire con exceso será el 120%. La suma, ¿no? 100 más 20, 120%. Entonces ya aplicamos ahí a simple. Bueno,
Eso es lo que está haciéndose acá, ¿no? Eso es lo que está haciéndose ahí. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿cuánto sale ese volumen de aire con exceso? Sería 9,12 metros cúbicos. ¿No ves? Hay un poquito más de volumen, ¿sí o no? Claro, ¿no? Bien. Este problema, entonces, ¿cuál sería la clave de este problema? Sería la D. Sería la D. Es un problema eh, donde por la forma como te está llevando el problema, por la forma como te está llevando el problema, resulta ser un problema de reactivo limitante, reactivo en exceso, justamente. Porque si hablamos de aire en exceso, hablamos de oxígeno en exceso. Entonces, el oxígeno es el reactivo en exceso, es el reactivo en exceso, y el metano es el reactivo limitante. Pero claro, no ha sido necesario hacer los cálculos que hemos hecho cuando estuvimos en esa parte de la clase, relativo limitante, relativo de exceso. No ha sido necesario. ¿De acuerdo? Bien. Pero no quiere decir que ese sea el contexto de ese problema. Sí, lo es. ¿De acuerdo? De hecho, de hecho, para que la combustión sea completa, siempre se requiere que el oxígeno sea en reactivo en exceso, porque de ese modo el combustible, el otro reactante sería el reactivo limitante, lo cual significaría que se consume completamente. El combustible, metano y propano se consumiría completamente. Reactivo limitante serían ellos. Y eso es necesario, ¿por qué? Porque combustión completa, ¿qué significa? Significa que no queda nada por combustionar, no queda nada por quemarse. Entonces el combustible tiene que acabarse, tiene que ser reactivo limitante. Entonces, no hay que, mi recomendación es que no hay que, digamos, mecanizarse demasiado. ¿Qué les quiero decir con esto? Que, a ver, yo les he dado un tip para saber si el problema es de reactivo limitante o reactivo en exceso. Pero no hay que tomarlo eso, pues, de una forma, vamos a decir, como una regla así, ¿no? Inquebrantable, no. Al final, depende también en qué contexto sea el problema. ¿De acuerdo? En qué contexto sea el problema. Como en este, por ejemplo. ¿Ya? Que aunque solamente tenía el volumen, un solo volumen tenía. O sea, quiero decir un solo volumen, porque claro, para cada ecuación, como dato he tenido un solo volumen. El del combustible, por ejemplo, acá. 160. ¿Sí o no? El otro ha sido incógnita. Pero aún así, el problema es un problema de reactivo limitante y reactivo en exceso. ¿De acuerdo? Porque el problema lo dice, ¿no? El aire va a estar en exceso. Entonces el oxígeno va a estar en exceso. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tomaremos. Por eso es que yo siempre comento en esta parte que hay que diferenciar, ¿no? Mira, lo que hay que diferenciar es la cantidad que hay disponible, porque tú debes imaginar que estás en un laboratorio. Entonces tú tienes tus reactivos ahí, tu combustible, tu oxígeno, y una cosa es lo que hay disponible ahí, lo que tú tienes para usar, y otra cosa es cuánto se va a consumir de cada reactante. Eso ya depende de la ecuación. ¿Sí? Hay que hacer esa diferencia siempre. ¿De acuerdo? ¿Ya? Por eso es que me he tomado el tiempo de, digamos, poner ejemplos sencillos al inicio de la clase, ¿no? Para digamos, digamos, priorizar la teoría más que los cálculos, porque los cálculos, tú sabes que es multiplicación, división, eso pasa a un segundo plano. Lo más importante es la interpretación del problema. ¿De acuerdo? Bien. Es importante interpretar, ¿sabes por qué? Porque eso te evita estar resolviendo muchos problemas. Porque a veces, ¿qué sucede? Que cuando no se interpreta bien el problema,
o no se tiene bien clara la teoría de por qué hacemos esto y por qué hacemos lo otro, entonces, ahí viene, entonces eso que provoca que a uno le dé más ganas de resolver más problemas, ¿no? Como para aprender más, ¿no? Pero en realidad, si tú sabes por qué estás haciendo cada paso que das, entonces ya tienes más seguridad al momento de resolver problemas que nunca hayas resuelto, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que hay que, digamos, por eso son problemas, digamos, hay cálculos, ¿no? Son cálculos matemáticos, pero al final es química lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Y hay que interpretar cada cosa cada paso que demos. ¿Ya? Bien, ahora, bueno, aquí la clave sería la D. La D. Vamos ahora, muchachos, a hablar de otro concepto, ¿ya? Otro concepto conocido como, ¿dónde está? Aquí está en la teoría, mira. Vamos a hablar de, a ver, antes de esto, vaya, miren. Vamos a hablar de porcentaje de pureza. Porcentaje de pureza, ¿de acuerdo? Bien, miren. ¿Qué sucede? Resulta que muchas veces, bueno, aquí aparece un ejemplo, ¿ya? Así es. Bueno, resulta que muchas veces cuando tenemos un problema, nos dan como dato la masa del reactante, ¿ya? Sin embargo, esa masa no corresponde solamente al reactante, sino al reactante más otras sustancias adicionales, ¿de acuerdo? Llamadas impurezas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, mira, acá dice, se tiene 500 gramos de piedra caliza, ¿de acuerdo? Muy bien. Con 25%, con 25 gramos de impurezas, ¿no? Determine el porcentaje de pureza, ¿no? Entonces, vean por acá, mira. La piedra caliza está aquí, ¿de acuerdo? Esa piedra caliza contiene un reactante, ¿de acuerdo? Cuya masa deberemos conocer nosotros. Entonces, mira. Bueno, acá no dice el contenido, ¿no? No dice el contenido. Entonces, mira, vamos a hacer esto en todo caso. Vamos a hacer esto en todo caso. A ver. Eh, vamos a ponerlo aquí, mira. A ver. ¿Dónde está el...? ¿Dónde está el...? Ya, mira, aquí. Entonces se desaparece el puntero del mouse. No, ahí está ahora sí. Está. Bien. Ya, mira, vamos a hablar de eso, muchachos. Miren, vamos a hablar del porcentaje, ya, porcentaje de pureza. Porcentaje de pureza. Bien, mira, ¿qué sucede? Mira, imagina que este rectángulo, ya, representa al reactante. Al reactante. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué sucede? Que el reactante no va a estar solo. Va a estar acompañadito. ¿Y qué pasó? Ay, no importa. Tengo que volver a compartir. A ver. Ahora sí. No va a estar solito. Va a estar acompañado de impurezas. Es decir, una sustancia o un conjunto de sustancias que, digamos, no van a participar de la reacción química, no van a reaccionar, se van a conservar. Al final de la reacción se obtienen, sin haber reaccionado. Son sustancias que no se les da importancia en los problemas, en las reacciones. Bueno, sin embargo, tienen una cierta masa. Tienen una cierta masa. Masa de impurezas. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, el reactante también tiene su propia masa. Podemos llamarle masa del reactante puro.
Bueno, puro ¿por qué? Porque, digamos, es la masa que habría de reactante si es que le quitásemos las impurezas. Es que si como si les separásemos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, mira, a todo esto se le llama muestra. Todo esto es la muestra. ¿De acuerdo? Todo eso es la muestra. ¿De acuerdo? Es decir, si nosotros sumamos la masa del reactante puro más la masa de las impurezas, obtendríamos la masa total de la muestra. ¿De acuerdo? Por decir, si de esto hay eh, 300 gramos y de esto 100 gramos, pues ya sabes cuánto habrá de muestra total. 400 gramos. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, en un problema, muchas veces se va a designar a la muestra con el nombre que tendrá el reactante, ¿no? Por ejemplo, a veces el problema dice, se tiene una muestra de óxido férrico, por ejemplo. Óxido férrico, dice el problema así. ¿Ah? Entonces, ya con eso, ya cuando te dice eso, ya debemos de asumir que el reactante es este de acá. ¿De acuerdo? Reactante. ¿Ya? Bien. Es la forma de designar a las muestras. Porque el reactante es el más importante. Bien. ¿Qué más? A ver, aquí. Ya. Ahora bien, como esto es una mezcla, reactante más impureza es una mezcla. A cada uno le corresponde un porcentaje. Un porcentaje. ¿De acuerdo? Por ejemplo, eh, quitando esto ya estos valores, digamos que el reactante puede tener un porcentaje de, por decir, 80%. Entonces, como el otro componente de esta mezcla es las impurezas, el otro porcentaje tendría que ser lo que falta para 100, 20%. Bueno, si este porcentaje fuese 95%, ¿cuánto sería el porcentaje de impurezas? 5%, ¿no? La suma siempre tiene que ser 100%. Ahora, ¿qué sucede? Que al porcentaje del reactante, a ese porcentaje se le va a llamar porcentaje de pureza. Porcentaje de pureza. Y al otro, obviamente, porcentaje de impureza. ¿De acuerdo? Porcentaje de impureza. Y la suma tiene que ser 100%. ¿De acuerdo? Bien, ahora, cuando un problema te menciona a la muestra, ¿ya? Normalmente, la masa que te da es la masa de eso, de la muestra. O sea, por ejemplo, esto puede haber sido así, mira. Por ejemplo, se tiene, por decir, 2000 kilogramos de una muestra, ¿ya? De una muestra, ¿ya? De óxido de plomo, 2. ¿De acuerdo? Óxido plumboso, vamos a poner. Óxido plumboso. Plumboso. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, estos 200 kilogramos, ¿ya? No vayas a pensar que es la masa del reactante. No, no es la masa del reactante. Esos 200 kilogramos es la masa total de la muestra. Es lo que debe ir aquí, por si acaso. Muchos se equivocan ahí. No vayas a pensar que es la masa del reactante, no.
Es de toda la muestra total. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, muchas veces te pueden preguntar, ¿cómo calcula el porcentaje de pureza? ¿De acuerdo? Entonces, lo vayas así de este modo, mira. El porcentaje de pureza lo vas a ir dividiendo primero. Como todo porcentaje, ¿no? Vas a dividir la masa, a ver, la masa del reactante puro entre la masa total de la muestra. De este modo lo vas a hallar. Y vas a multiplicar por 100%. Por ejemplo, si acá dice se tiene 2000 kilogramos de una muestra de óxido plumboso, ¿qué pasaría si le añadimos esto? ¿Cómo? 400 kilogramos de impurezas. Con 400, a ver, con 400 kilogramos de impurezas. De impurezas. Hallar el porcentaje de pureza. ¿Cómo lo hallarías? Entonces, simplemente reemplazarías, ¿no? El porcentaje de pureza. A ver, en el numerador tenemos que la masa de reactante puro. ¿Cuánto es la masa de reactante puro, muchachos? Bueno, no es dato directo. No es dato directo, pero tenemos la masa total de la muestra, que es 2000, y tenemos la masa de las impurezas, que es 400 kilogramos. Entonces, la masa de reactante puro sería 1600. Entonces, reemplazarías 1600 kilogramos. Y ahora lo divides entre la masa total de la muestra, que es 2000. Por 100%. ¿Cuánto sale, muchachos, el porcentaje de pureza? 0 celitos se van, sale 80%. Así es. ¿Sí? Bueno, bien. Ya. Ahora, también se puede hacer así, ¿no? Algunos lo hacen así también. De varias maneras. ¿Sabes que ya cuando uno quiere obtener resultado numérico, matemáticamente siempre hay varias formas, ¿no? Por ejemplo, puede hacerlo así, ¿no? La masa total es 2000, ¿no? 2000. 2000 kilogramos. Eso es como 100%. Entonces, la masa del reactante puro es 1600. Entonces, ese es el porcentaje. Como esa es la masa del reactante, entonces a ese porcentaje le llamaremos porcentaje de pureza, ¿no? Entonces, aplicamos aspa simple y obtenemos el mismo resultado. Bueno, el mismo resultado. Bien. Bien, muchachos. Así se halla el porcentaje de pureza. Ya, entonces te he colocado esto acá para que sepas cómo interpretar el problema. ¿Ya? Por si acaso. Bien. Porque tú sabes que la formulita es fácil de manejar, la cuestión, ¿no? Es reemplazar nomás. La cuestión es interpretar el enunciado del problema. Ahí está el detalle. Vamos a trasladarnos ahí donde estábamos. Aquí, ¿dónde estábamos? Estábamos aquí, ¿no? Bueno, dice acá este ejemplo, se tiene 500 gramos de piedra caliza con 25 gramos de impureza, ¿no? Determina el porcentaje de pureza de la muestra. Ajá, a ver. Esta es la piedra caliza, ese es su color de la piedra caliza, de un color así, un tanto amarillo, a veces un poco más blanco, color lechoso. La masa es 500 gramos. Ahora, se le llama así, ¿sabes por qué? Piedra caliza se le llama así porque dentro de ella hay un carbonato de calcio. Bueno, contiene este compuesto. ¿Ya? Normalmente el problema nos indica cuál es la fórmula del reactante. ¿Ya? Normalmente lo indica, por si acaso. Bien. Claro, en este caso no ha aparecido la fórmula. Ahora, ese reactante, claro, esa sustancia es el que va a participar de una reacción química. Ahora, 500 gramos es la masa total de la muestra, ¿no? Las impurezas, 25 gramos nomás. Entonces, ¿cuánto es la masa del reactante?
La diferencia, ¿no? 500 menos 25, 475. Entonces, mira, aquí se ha llevado con esa forma, ¿verdad? 500 gramos, como es la masa total de la muestra, le corresponde un 100%, o sea, el máximo porcentaje. Y la masa del reactante, 475 gramos, le corresponde un porcentaje menor, igual al porcentaje de pureza. Pues ahí por APA simple sale 95%. Pero aquí está la fórmula, pues, ¿sí o no? Masa de reactante puro entre masa total de la muestra por 100%. Bueno, muy bien. Ahora, muchachos, vamos a ver por acá. Aquí hay una pregunta, una pregunta de examen de admisión, parece, sí, del año 2015, ¿no? A ver, ¿qué es lo que dice acá? Vamos a ver, ¿ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué dice por acá? Dice, se tiene 10,5 gramos de una muestra. Entonces, mira, tenemos una muestra, aquí está, 10,5 gramos, ¿no? Que contiene carbonato de calcio, ¿ya? Un reactante, mira, ahí está, e impurezas inertes. Inerte significa que no van a reaccionar. Y claro, no la vemos en la ecuación, ¿no? Ni siquiera sabemos cuáles son esas sustancias inertes. ¿De acuerdo? Por eso es que no son importantes. Simplemente hay que considerar que la cantidad de impurezas se mantiene en el tiempo, se conserva, ¿no? No se transforman químicamente. ¿De acuerdo? Bien. Mantienen su identidad química. Ahora, entonces tenemos acá la muestra, ¿no? Impurezas más reactante carbonato de calcio. Todo eso suma 10,5 gramos. Ahora, dice, la muestra se calienta, esto, se calienta, calor, calor, y se descompone todo el carbonato de calcio. Todo, chicos. ¿Ya? Bien. Eso quiere decir que al final de la reacción química, el carbonato de calcio le dice adiós a todos. Chao, carbonato de calcio. Fue un gusto. Nos vemos. Hasta nunca. Listo. Ahí está. Entonces me estaría quedando impurezas al final. ¿Sí o no? Pero no es lo único que está quedando, muchachos. Porque aquí al costadito hay algo más, mira, ve. ¿Sí o no? Hay dos cosas adicionales. Son los productos de la reacción química. Claro, el carbonato de calcio, el reactante, se ha transformado, ha desaparecido para transformarse en ¿qué? En este producto óxido de calcio, ¿ya? Más gas dióxido de carbono. ¿De acuerdo? Bien, se ha sacrificado por ellos. Ya está. Bueno. Ahora, luego dice, después del calentamiento se obtuvo un residuo sólido de masa final 7,64 gramos. A ver, hablemos de ese residuo sólido. Las impurezas se supone que son sólidas. Ahora, al inicio, esas impurezas estaban acompañadas de este otro sólido, porque es sólido, el carbonato de calcio. Bien. ¿Qué quiere decir el problema cuando dice residuo sólido entonces? ¿Se refiere solamente a las impurezas que quedan al final? Bueno, o también hay que incluir ahí a otra sustancia. Al carbonato de calcio ya no hay que incluirla. ¿Por qué? Porque ya ha desaparecido. Al final ya no está. Entonces, el residuo sólido, ¿por quién está conformado? Está conformado por las impurezas que se mantienen sólidas, más un producto sólido formado, que es el óxido de calcio, estos dos. Las impurezas inertes más ese producto sólido, óxido de calcio, ¿ya? Conforman al residuo sólido. O sea, el residuo sólido es todo esto. Y su masa es 7,64 gramos. ¿De acuerdo? Bien. La pregunta es, ¿qué porcentaje de la muestra original es carbonato de calcio? O sea, me están pidiendo la pureza, mejor dicho. Me están pidiendo la pureza. ¿De acuerdo? Nos están pidiendo la pureza. A ver, muchachos, para hallar el porcentaje de pureza,
Esto se encuentra dividido. La masa del reactante puro entre la masa total de la muestra. Por el 100%. La masa total de la muestra es dato. ¿Cuánto vale? 10,50. ¿Qué hace falta averiguar? La masa del reactante puro. Y con eso ya el problema estaría resuelto. ¿Sí o no? Así es. Ahora bien, si nosotros comparamos, mira, la masa al inicio es 10,50. Y la masa al final, bueno, vemos que una parte, a ver, se supone que, fíjense, aquí podemos aplicar una de las leyes de la estequiometría, conocida como la ley de conservación de la masa. Mira, se supone que al inicio la masa era de 10,50 gramos. Al final tenemos un residuo de 7,64 gramos. Entonces, ¿dónde está? Mira, no son iguales. ¿Dónde está la masa que nos falta aquí al final? Esa masa que falta, ¿dónde está? ¿Quién lo dice? A ver, ¿dónde está esa masa que falta? Porque se supone que al final, mira, como la masa se conserva, la masa al final tiene que ser también 10,50. Pero vemos que acá hay 7,64. ¿Dónde está la masa que está faltando? ¿En qué se ha transformado en esa masa? Ah, claro, está, como dice Anthony, aquí pues, ¿no? Formando el gas. Aquí es. Entonces, muchachos, la masa de ese gas sería la diferencia de estas dos masas. O en todo caso, esta masa, que es la masa que había al inicio, debe ser igual a la masa al final. La masa del residuo más la masa del gas, CO2. Bueno, entonces, ¿cuánto es la masa del CO2? Pasamos esto a restar. Mira, ahí está. Pasamos esto a restar. Y la masa del CO2 sería 2,86 gramos. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más? Ahora, muchachos, mira. Conociendo esa masa, ¿qué hacemos? Mira, fácil. Escribimos la ecuación química. Y como esta es la masa de CO2, se supone que esa es la masa que se ha formado. Aquí. Se ha formado con la reacción química. Pero para ello, el reactante ha tenido que consumirse. Entonces tenemos acá el dato estequiométrico y la incógnita estequiométrica. Y para resolver, ASPA simple. ¿Qué se hace? Se hace el balance de la ecuación, aunque ya está balanceado. Se anotan las masas molares. Esta masa molar ya no es necesario. Y acá se multiplica, sale 100 gramos, igual que acá sale 44 gramos. Y luego ahora aplicamos ASPA simple. ¿Cuánto sale la masa del reactante? 6,5 gramos. Y ahora mira, ya tenemos la masa del reactante puro, que era lo que nos faltaba para poder hallar el porcentaje de pureza de la muestra. Entonces mira, ahí está. El porcentaje de pureza es igual a la masa del reactante puro, 6,5 gramos ahí. 6,5 gramos. Entre la masa total de la muestra. La masa total de la muestra es 10,50 gramos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, el clave sería casita. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Vamos ahora a resolver una pregunta de la práctica dirigida. ¿Ya? De la práctica dirigida. A ver, miren. A ver, vamos a resolver, por ejemplo. Esta pregunta ya está, ¿ya? Está, bueno, esta es la del otro método, ¿no? Esta de aquí también está resuelto. Ahí está acá.
A ver. Ya, esta pregunta, mira. Me dice, una moneda antigua del Perú, ya, contenía plata. Muy bien. Las monedas antiguas contenían plata y también cobre. Ahora ya no tienen nada. ¿De acuerdo? Muy bien. Para determinar la composición de la moneda, tenemos una monedita. ¿De cuánto habrá sido? De sol, 2 soles, no se sabe. Para determinar la composición de la moneda se sumerge una moneda de 30 gramos en ácido nítrico. Ajá. O sea que la monedita tenía una masa de 30 gramos. Esta monedita se sumerge en una muestra eh, por aquí ¿no? de ácido. ¿No? Ahí está, ácido. Ácido nítrico, ¿no? El ácido nítrico es esta posición, ¿no? Ahí está, el ácido nítrico. Diluido, ¿no? HNO3. Ácido, ese es ácido nítrico acuoso. Bien, eso lo tenemos acá. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más? ¿Con qué objetivo se hace esto? Dice, con la finalidad de disolver todo el cobre. Ajá. Claro, lo que pasa es que según la ecuación química, el metal cobre sólido que está dentro de la moneda, porque recuerda, la moneda está formada de cobre, perdón, de plata y de cobre. Plata y de cobre. Entonces el cobre se va a disolver. ¿Pero qué quiere decir eso? Mira, quiere decir que el cobre va a pasar al medio acuoso. Al medio acuoso. ¿De acuerdo? Muy bien. Y se supone que, como no me dice nada de la plata, se supone que la plata no reacciona. O sea, es como si al final vamos a tener el recipiente que contenía el ácido, solamente que esta vez, como la plata ya no va a estar acompañada del cobre, porque el cobre se ha disuelto en el medio acuoso, y la plata va a estar sola. Entonces la plata va a estar sola. La plata estará por acá, ¿no? Imagínense como una moneda más pequeña, ¿no? Solamente plata. Ahí está. ¿De acuerdo? Bien. Pero la plata que está aquí contenida, al final, es como plata pura. Es plata pura, porque está sola, sin cobre, ¿ya? Pero la masa de plata ahí, la masa es la misma masa que estaba dentro de la moneda. ¿De acuerdo? Al inicio, ¿no? Al inicio. Bien. ¿Qué más? Dice, si en la reacción se libera 2,1 litros de gas, de este gas, o sea, claro, como ocurre una reacción química, o va a ocurrir una reacción química, se forma un gas, ¿no? Se forma el gas. Se forma el gas, ¿no? Dióxido de nitrógeno, se forma este gas, ¿no? Con un volumen de 2,1. Es un volumen de 2, vamos a ponerlo así, mira. Volumen del NO2, del gas NO2. Pero en condiciones normales es 2,1 litro. Así es. Muy bien. Ahora me dice Anthony, ¿eso es una reacción redox? Sí, es una reacción redox, claro. Es una reacción redox. Porque el cobre está pasando de 0 a +2. Así es. Se está oxidando el cobre. Bien. Se ha oxidado y pasa al medio acuoso. De esa forma, ya oxidado. Ahí se queda. ¿Qué más? ¿Cuál es el porcentaje de pureza de la plata en la moneda? A ver, muchachos, mira. Si me piden el porcentaje de pureza de la plata, ¿no? Miren, este es un problema bien especial. ¿Por qué? Porque solíamos decir que el porcentaje de pureza es algo que se halla para el reactante, ¿no es cierto? Muy bien. En este caso, ¿ya? El que ha reaccionado es el cobre, ¿sí o no? El cobre es el que ha reaccionado, o sea, es el reactante. Sin embargo, nos piden el porcentaje de pureza no del cobre, nos piden el porcentaje de pureza de quién? De la plata.
Pero al final es un porcentaje y todos los porcentajes se calculan del mismo modo, ¿sí o no? Se divide primero y luego por 100. ¿Qué tendríamos que dividir ahí? Bueno, si me piden el porcentaje de pureza de la plata, tendríamos que hacer esto. Dividir la masa de plata pura, la masa de plata pura, que vendría a ser lo que queda al final, ¿no es cierto? Solita, sin cobre ya. Y lo pongo al fondo porque como es sólida se hunde. Bien, entre la masa total de la muestra. Pero en este caso la masa total es la moneda. ¿Sí o no? La masa de la moneda multiplicado por 100%. De este modo llegaríamos el porcentaje de plata, ¿no? Repito, tenemos una moneda donde está formada por plata y por cobre. Tenemos una masa de plata, una masa de cobre y una masa de la moneda. Entonces, el porcentaje de pureza de la plata se halla dividiendo la masa de plata pura entre la masa de la moneda. ¿De acuerdo? Bien. Pero muchachos, hay un detalle. Que la plata no participa de la reacción química, ¿no? Aquí. A diferencia del problema que hicimos anteriormente, miren, este problema, nosotros conseguimos la masa del reactante, ¿no? Del carbonato de calcio por estequiometría. Y luego lo reemplazamos para poder hallar el porcentaje de pureza, ¿no? Claro. Pero la plata no es reactante de esa reacción, ese es el detalle. La plata en este problema no es reactante, ¿sí o no? El reactante es el cobre. Ese es lo especial de este problema. Pero no importa, porque mira, si el cobre es el reactante, ¿ya? Como tenemos un volumen formado con la reacción, podemos averiguar por estequiometría cuánto es la masa de cobre reaccionado, ¿sí o no? Por estequiometría, por aspa simple. Y si llegamos a conocer la masa de ese cobre, a ver, digamos que esa masa vale 5 gramos, por decir. Lo hemos sacado por estequiometría. Por estequiometría. Sabiendo que la moneda tiene una masa de 30 gramos, ¿cuánto sería la masa de la plata, muchachos? Sería, a ver, si la moneda está formada por plata y por cobre, si la masa de la moneda es 30 y la de cobre es 5, ¿cuánto sería la masa de la plata, muchachos? Correcto, cielo, 25. 25 gramos, claro. Es una moneda formada de dos partes, plata y cobre. La plata 25 gramos, el cobre 5 gramos, la suma 30 gramos, ¿no? Bien. Entonces, mira, y teniendo esta masa, ya podríamos reemplazarlo acá, ¿sí? ¿No? Entonces, ese es el camino, entonces. Ese es el camino, ya el camino ya está trazado. Ya. Lo primero que tenemos que hacer es hallar el volumen, perdón, la masa de cobre por estequiometría. Y luego con ello hallar la masa de cobre por diferencia, perdón, la masa de plata por diferencia y luego reemplazarlo aquí. Bueno, bien. Entonces, para eso hay que saber usar este dato nomás. Lo vamos a hacer de este modo, miren. Claro, miren. Nosotros sabemos que el volumen a condición normal para cualquier gas se halla multiplicando 22,4 por el número de moles de ese gas. Y cuando hacemos eso, la respuesta siempre va a estar en litros. En este caso, el volumen es dato del problema. Así que podemos colocar aquí igual a 2,1 litros y pasar a dividir 22,4 y así poder hallar el número de moles de ese gas. Ahí está, se está dividiendo. ¿Y cuántas moles sale? Ahí está. Y sabiendo eso, mira, como es número de moles, mira, lo que hacemos es agarrar la ecuación y balancearla. Balancearla. ¿De acuerdo?
¿Y ahí qué método vas a aplicar para balancear esa ecuación? Ahí tendrías que aplicar el método Young-Electron en medio ácido, en medio ácido, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Por la presencia del ácido nítrico pues, como reactante, ¿de acuerdo? Muy bien. Hace ese balance. Pero lo vas a hacer de este modo, mira. Vas a agarrar solamente cobre. La ecuación es esta, ¿no es cierto? Pero cuando tú hagas el balance, lo tratas de reescribir de esta fórmula, de este modo. Pones cobre. Estos hidrógenos ya no se ponen. Se pone así. NO3 nomás. Así. Es decir, le quitamos el hidrógeno al ácido. Cuando tú le quitas su hidrógeno, se convierte en un anión. ¿Se acuerdan de la nomenclatura? Y luego, al otro lado, el cobre más 2 y al otro lado el NO2. Y con eso nomás trabajan. ¿Por qué? Porque se supone que los iones hidrógeno van a surgir con el mismo balance. Y el agua, las fórmulas de agua también van a surgir con el mismo balance. Lo único que harías es dividir esta ecuación en dos nada más. Pondrías cobre así, cobre, del otro lado cobre más 2. Y luego NO3 y luego NO2. ¿De acuerdo? Y lo hace el balance. Acá pondrías 2 electrones para que esté balanceada la primera y la segunda. Como acá falta un oxígeno, por cada oxígeno que falta, ¿qué se ponía? ¿Te acuerdas? Agua, ¿no? Una agua. Ahora balanceamos hidrógenos. Aquí hay 2 hidrógenos, me faltan 2 hidrógenos al otro lado. 2 iones hidrógenos. Y ahora hallamos los electrones. Entonces mira, aquí la carga es más 2. Aquí es menos 1. En cambio aquí en total es 0. Y aquí en los restantes más 2 y menos 1, ¿cuánto es en total? Más 1. ¿Y la diferencia cuánto es? ¿Te acuerdas? Restabas esto. ¿Cuánto sale? Sale más 1. ¿Qué significa? Que se gana un electrón. Entonces se pone a la izquierda, más un electrón. De ese modo. ¿Y luego qué hacías? Bueno, se pierden 2. Se gana 1. Mínimo con un múltiplo, 2. Entonces, ¿qué haces? A la segunda la multiplicas por 2. Y a la primera no le haces nada, o en todo caso por 1. Y luego se suma. Entonces, ¿qué te quedaría? Cobre, una fórmula de cobre. Te quedaría luego, sería 2 por 2, 4 fórmulas de iones hidrógeno. 4 fórmulas de iones hidrógeno. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿qué más? 2 fórmulas del anión. 2 fórmulas del anión, nitrato. ¿Qué más? Al otro lado, una fórmula de cobre más 2 y 2 fórmulas de NO2 y 2 fórmulas de agua. Así. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, teniendo esa ecuación, muchachos, ya, quitamos esto. Ahí está. Quitamos esto. Listo. ¿Y ahora qué hacemos? Mira, fácil. ¿Qué me interesa en este problema? ¿Me interesan todos los integrantes de la ecuación o solamente aquel que corresponde a la incógnita y el dato? Aquellos que corresponden a la forma del dato. Entonces, ¿qué dice por acá? Mira. Se supone que acá este es el cobre y de él yo necesito hallar su masa. Bien, entonces digo, como aquí el coeficiente es 1, pongo 1 mol de cobre. Ya está. Ahora, 1 mol de cobre, ¿cuántas moles de gas produce? 2 moles. Y digo gas porque ese es el producto del cual me dan su volumen o su número de moles que acabo de descubrir, ¿no? Bien. Por eso lo tomo en cuenta. Entonces toma en cuenta estos dos nomás. Igual, estos dos nomás. Y ya está. Entonces mira, 1 mol de cobre produce 2 moles de gas. ¿De acuerdo? Y ahora bien. Y acá.
como necesito, bueno, aquí ya es manejable, porque mira, si yo tengo un mol de cobre, ¿cuánto es la masa molar del cobre? 64 gramos por mol, por dato. Entonces sería un mol de cobre vendría a ser 64 gramos, pesa 64 gramos. Y acá tengo 2 moles de gas, ¿no? Lo bajo nomás. Ahora digo, si la cantidad de moles, mira, ahí está. Claro, lo que pasa es esto, mira. 64 gramos de cobre, ¿no? Al disolverse o consumirse, o al reaccionar, va a formar, ¿qué forma? 2 moles de gas. 2 moles de gas, NO2. Ahora bien, si se ha formado esta cantidad de moles, 0,09375, entonces, ¿cuánto habrá sido la masa de cobre que ha reaccionado? ¿Se puede conocer eso? Sí, por aspa simple. ¿De acuerdo? ¿Y esa masa cuánto vendría a ser? Esa masa vendría a ser, muchachos, 3 gramos. 3 gramos, así es. Vendría a ser una masa de 3 gramos. Ojo, le pongo así masa de cobre. Masa de cobre, 3 gramos. Y si esa es la masa de cobre, muchachos, ¿cuánto es la masa de plata? Si la moneda pesaba 30 gramos. La masa de plata tendría que ser 27 gramos. ¿De acuerdo? Y ya teniendo eso, ya podemos calcular el porcentaje de pureza de la plata. Que sería masa de plata, 27, masa total, o sea, la masa de la moneda, 30 por 100%. ¿Y cuánto sale eso? 90%. Y listo. Entonces, y la clave sería casita. Ahora, eh, aquí, bueno, en esta parte de acá, mira, la ecuación que yo he puesto abajo, ¿en qué se diferencia de la ecuación que está aquí? La diferencia está en que abajo, esta parte yo lo tenía así. Bueno, en realidad, bueno, sí, lo tenía así. Menos 1, menos 1, y así lo tenía. Así lo tenía, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero, ¿qué pasa? Que yo estos 4 lo puedo escribir así, mira. 2 más 2 iones de hidrógeno, así, 2 más 2. Y con esto, formar 2 fórmulas de ácido nítrico. Y esto lo vuelvo a escribir. Y eso es lo que tenemos justamente acá. Aquí, ¿sí o no? ¿Verdad? Simplemente es acomodar las fórmulas. Pero eso genera distracción. Eso genera distracción. Tienes que darte cuenta que lo más importante es relacionar el cobre con el gas. ¿De acuerdo? Y la relación molar es de 1 a 2. ¿Sí o no? ¿Verdad? La relación de moles. Bien. Ahí está, ¿no? Entonces, mira. La masa molar del cobre es 64. 1 por 64, 64 gramos. Y acá usamos 2 moles, el mismo coeficiente, ¿no? Bajamos el número de moles y hallamos la masa del cobre. Bueno, muy bien. Otros también hacen así, mira, ve. ¿Ya? Mira. En vez de hacer este procedimiento que hemos hecho acá, voy a borrarlo esto de acá. Y se hace, muchas veces hacen esto también. Como este es el dato que nos daban inicialmente, el volumen de gas, lo ponen de frente acá, debajo. Ponen 2,1 litro. ¿De acuerdo? 2,1 litros de frente. ¿Ya? Entonces, aquí también deben poner un volumen, pero deben poner el volumen que ocupan 2 moles de gas. ¿Y cuánto es el volumen que ocupan 2 moles de gas? Entonces, mira, reemplaza 2 acá. ¿Cuánto sale el volumen de gas? Ahí el volumen saldría 2 por 22,4, 44,8 litros. Entonces, eso pondría acá. 2 por 22,4, así. Litros. 2 por 22,4. Y ahí aplican a fácil.
¿Ya? También se puede hacer así. ¿Ya? Y obtienen la masa de cobre igual, 3 gramos, y masa de plata, 27 gramos. Y luego ya calculan el porcentaje de pureza. Bien, muchachos. Bien, 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 bien. Muchachos, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente ahora. Eh, a ver, ya. Vamos a hablar ahora de un par de conceptos, ¿ya? Uno de ellos, a ver, ¿dónde está? Regresando a la teoría, vamos a hablar ahora del porcentaje de rendimiento de una reacción química, ¿ya? ¿Cómo es eso? Mira, acá dice analicemos el proceso de preparación del arroz. Bueno, aquí dice que preparará. Tenemos una cantidad teórica, dice 200 gramos, ¿no? Entonces, ya, ¿qué más? Al momento de servirse, pues lo que uno se sirve ya no es la misma, ¿no? Porque una parte se queda al fondo pegado, ¿no? Es un, digamos, eh, bueno, algunos comen esto, ¿no? Pero se supone que en el supuesto caso de que no se consuma esto, eh, lo utilizado va a ser solamente la masa que está aquí, ¿no? 1800 gramos. Entonces hay pérdidas de 200 gramos, ¿no? Bueno, bien. Claro, uno ve la olla toda llena y uno dice, no, bueno, aquí me voy a servir un plato pero bien suculento, ¿no? Con bastante arroz, con 2000 gramos de arroz, ¿no? En teoría. Pero a la hora de la verdad te sirves y no te has podido servir todo porque una parte se quedó pegada al fondo, ¿no? Una parte que a muchos no les gusta, o a otros sí. Entonces la cantidad real sería 1800 gramos nada más, ¿no? Bien, desde acá dice calculemos el rendimiento del proceso de servir arroz de una olla. Entonces mira, 2000 gramos eh, es la masa, digamos, total, ¿no? La masa total. Entonces le corresponde un 100% por ser la masa total. Pero la 1800, que es la cantidad que realmente se obtiene, le corresponde otro porcentaje. ¿Qué porcentaje le corresponde? Por aspa simple, 90%. Entonces, a eso se le llama porcentaje de rendimiento o rendimiento porcentual. ¿De acuerdo? Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y qué tiene que ver esto con las reacciones químicas? ¿No? ¿Qué tiene que ver eso con las reacciones químicas? Bueno, les explico qué tiene que ver, miren. ¿Ya? A ver, les voy a explicar qué tiene que ver eso. A ver, miren. Es algo bien sencillo, mira. Eh, la parte, como ves, matemática de hallar el valor numérico es fácil, se divide y por, ¿no? Y por 100%, como ves. Pero el problema es cómo eso lo interpretamos, ¿sí o no? En los problemas. Por eso, te voy a explicar por acá una cosita. Mira, ya con esto ya quedas, pero ready, quedas listo para resolver problemas de estiquiometría, pero de todo tipo. A ver, ¿dónde está? Ya, aquí, mira. Vamos a hablar entonces de porcentaje de rendimiento. A ver, muchachos. ¿No? Bueno, tiene varios nombres. Uno le llaman porcentaje de porcentaje de rendimiento, o también otros le llaman rendimiento porcentual, como un juego de palabras, ¿no? Rendimiento porcentual. O rendimiento de la reacción también. Rendimiento, ¿ya? Rendimiento de la reacción. De la reacción. O incluso otros le llaman eficiencia también. O eficiencia. Un montón de nombres tienen. Mira. ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué sucede, muchachos? Miren. Miren, miren, miren. Cuando nosotros hacíamos un cálculo, por ejemplo, a ver, escojamos por aquí
A ver, el problema, por acá había otro. ¿Dónde está? Este de acá. Parece que ha sido este. No, este no. A ver cuál fue. Este tampoco. A ver. Aquí no. Mm, ya, pues. Vamos entonces a ver, la práctica. Miren. A ver, por ejemplo, un problema donde hayamos calculado la cantidad de productos. Por ejemplo, ahí está. Mira, 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 mira. Aquí en este problema 4 recordarás que lo que hemos hallado es la masa que se forma de producto. ¿De acuerdo? Y ese resultado fue 145 gramos. Lo hallamos después de una serie de cálculos, ¿no? Relativo limitante, relativo en exceso. Al final un aspa simple y sale la respuesta. Eso quiere decir que si uno lleva a cabo, a ver, esta cantidad que ustedes ven acá es una cantidad mm, teórica, se le va a llamar. ¿Por qué? Porque es una cantidad que se obtiene en base a cálculos matemáticos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Es decir, debemos diferenciar esa, vamos a decir, esa cantidad de lo que realmente se obtendría en el mundo real cuando llevemos a cabo la reacción en un laboratorio. Hay que hacer una diferencia. Entonces, miren, regresando acá. Cuando nosotros aplicamos los cálculos estequiométricos, cuando uno aplica los cálculos estequiométricos, a ver, vamos acá por cálculos estequiométricos. Y con esto me refiero a, por ejemplo, el aspa simple. ¿Ya? Por ejemplo, el aspa simple. O cualquier otra operación matemática en donde implique hallar la cantidad de producto. ¿De acuerdo? Entonces eso hace que obtengamos una cierta masa de producto o una cierta cantidad de moles de producto o un volumen de producto. Una cantidad de producto y ya está. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, digamos que esa masa, perdón, digamos que esa cantidad puede ser masa, moles o volumen. Digamos que esa cantidad es, por decir, 800 gramos. Muy bien. A esa masa, ¿sabes cómo se le va a llamar? Se le va a llamar rendimiento teórico. Rendimiento teórico. ¿Ya? Rendimiento teórico. Es la cantidad de producto que deberíamos obtener si llevásemos a cabo la reacción en un laboratorio. Entonces, vamos al laboratorio. Entonces, mira, del laboratorio, vamos a poner aquí, ahora, del laboratorio, en el laboratorio. Estamos en el laboratorio. Y entonces, combinamos los reactantes. ¿Ya? En la misma cantidad, ¿de acuerdo? En la que, ¿no? Con la que hicimos los cálculos estequiométricos. Con la misma cantidad con lo que hicimos los cálculos estequiométricos. Combinamos los reactantes. ¿No? Entonces, ¿y qué sucede? Que al momento de pesar la cantidad de producto obtenido, la cantidad de producto obtenido resulta ser no igual a 800 gramos, sino una cantidad inferior. Volvemos a hacer el experimento y otra vez, tampoco se obtiene la misma cantidad, una cantidad inferior se obtiene. Y así otra vez y otra vez. No se llega a igualar a esto. Digamos que, a ver, 600 gramos, por decir. A esa cantidad que se obtiene en un laboratorio se llama rendimiento real. Real o práctico también. Real o práctico.
¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, hay que hacer esa diferencia entre lo real, lo que se obtiene en la realidad, y lo que se obtiene en el papel, ¿no? Cuando hacemos los cálculos, cuando usamos la calculadora, cuando multiplicamos, cuando dividimos. Hay que hacer esa diferencia, ¿no? Una cosa es rendimiento teórico, que es la cantidad de producto que se obtiene, no en un laboratorio, sino en una hoja de papel, cuando uno hace los cálculos del rendimiento real, que sí es el producto, que podemos pesarlo con una balanza, que podemos incluso tocarlo, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, muchachos, ahora viene lo que dice acá arriba, porcentaje de rendimiento. El porcentaje de rendimiento, lo podemos representar de este modo, porcentaje de R, rendimiento, es igual a ¿qué? Es igual a dividir el rendimiento real, entre el rendimiento teórico. El de abajo es el mayor, ¿de acuerdo? Por 100%. Bueno, y esto siempre va a ser así, mayor, ¿de acuerdo? Nunca el real llega a igualar al teórico. Ahora te comento por qué. Miren, lo que pasa es que cuando se lleva a cabo una reacción, los reactantes a veces pueden formar otra clase de productos que no estaban contempladas dentro de la ecuación estipulada inicialmente. Entonces eso hace que se pierda masa por otros productos formados y no por el producto deseado. Entonces ese es el detalle, ¿de acuerdo? Ya que cuando se lleva a cabo una reacción química, muchas veces se llevan a la vez varias reacciones químicas. Es bien difícil que en un proceso se lleve a cabo una sola reacción, sino un conjunto de reacciones. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, muchachos, si uno reemplaza acá, ¿cuánto sería el porcentaje de rendimiento? ¿Cuánto sería? Sería 600 gramos entre 800 gramos multiplicado por 100%. ¿Sería cuánto? Esto sería 75%, ¿sí o no? Ahí está. Ese es el rendimiento de la reacción. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ya saben, hay que hacer esa diferencia, ¿ya? Que dice por cálculos de estequiometría. Muy bien. Ya, listo. ¿No? Bueno, muchachos, vamos ahora a hacer lo siguiente. Miren. Vamos a ir acá. Está el, a ver. Vamos a resolver este problema, mira. Problema de examen de admisión. Ujú. Ya. A ver, ¿qué dice este problema? Mira. Se tiene una muestra de 100 gramos, dice. De 100 gramos de clorato de potasio al 90% de pureza. Entonces, mira, debemos imaginar esto. Tenemos aquí está, a ver, así. Esta es la muestra. Lo parto por acá. Y aquí pongo el clorato de potasio. Se supone que es el reactante, porque por algo me lo menciona. ¿Sí o no? Y acá pongo las impurezas. Ahora, la muestra tiene una masa de 100 gramos. Entonces, la masa total es igual a 100 gramos. La masa total de la muestra. Pero dice que al 90% de pureza. El porcentaje de pureza es el 90%. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, muchachos, ¿cómo se halla el porcentaje? A ver, el porcentaje de pureza supuestamente se halla dividiendo, ¿no? La masa del reactante puro, ¿no? La masa del reactante puro, ¿de acuerdo? Entre la masa total de la muestra. Multiplicado todo esto por 100%. ¿No es cierto? Ahora bien,
El porcentaje de pureza lo tenemos, vale 90%. ¿Sí o no? Al otro lado, la masa de clorato de potasio puro, podemos hallarlo, ya que la masa total de la muestra se conoce. ¿Sí o no? Entonces ahí, ¿cuánto sale la masa de ese compuesto? De ese reactante. Sale 90 gramos, ¿sí o no? Bien, esto que hemos hecho acá, en los problemas tienes que hacerlo de frente nomás. De frente. Bueno, es decir, problema, mira, te dice, se tiene una muestra de 100 gramos. Se pone de frente acá ya, 100 gramos. De clorato de potasio, al 90% de pureza, muy bien, 90%. Entonces, ¿cuánto es la masa de este compuesto? El 90% del total, o sea, 90 gramos. Y las impurezas, 10 gramos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bien. Entonces, mira, luego dice, la cual se somete a calentamiento obteniéndose oxígeno molecular y cloruro de potasio. Entonces, mira, con eso nos están dando la ecuación. A ver por acá. Aquí está la ecuación, miren. Lo demás, y es algo que, digamos, se repite, ¿no? La muestra de 100 gramos, ¿de acuerdo? El 90% corresponde a este compuesto, y el 10% entonces a las impurezas. La masa de este compuesto sería el 90% de la masa total, y el 90% de la masa total sería 90 gramos. Ahora bien, ese compuesto, dice, se descompone, no se descompone por calentamiento, teniéndose oxígeno molecular y cloruro de potasio, ya está, muy bien. Ahora, si la reacción tiene una eficiencia de solo 70%, ¿cuál sería el volumen de oxígeno obtenido medido a condiciones normales? Bien, miren. Primero que me están pidiendo el volumen de este gas en condiciones normales. Para eso necesito un dato. Y el dato justamente es la masa del reactante, 90 gramos. ¿Se puede hallar el volumen por aspa simple? Se puede, sí, se puede, correcto, se puede. De acuerdo. Ahora bien, si hallamos ese volumen, no vayamos directo a buscar la clave, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque se supone que este volumen es un volumen teórico, teórico. Y si a mí un problema me da la eficiencia o el rendimiento, es porque me están preguntando por el real. O sea, por aquel volumen que se obtendría en un laboratorio. Entonces, para ello aplicamos la expresión del porcentaje de rendimiento, donde dividimos el rendimiento real entre el rendimiento teórico por 100%. Entonces, uno reemplazaría el rendimiento teórico en el denominador y el rendimiento porcentual en el primer miembro de la ecuación. Y con eso obtendríamos el rendimiento real, el volumen real. ¿De acuerdo? Pero primero hay que hallar el teórico. A ver, vamos a hallarlo. Entonces, ahí uno hace el balance de la ecuación, ¿no? Y luego, ¿qué más hacemos? Bueno, como aquí, a ver. Vamos a quitar esto porque está más abajo. Mira. 2 moles de ese compuesto, de ese reactante, produce 3 moles de gas. ¿No es cierto? Ahora bien. Multiplicamos por la masa molar, ¿no? Para obtener la masa en gramos. Ahí está. Y al otro lado, mira, el 3 moles lo multiplicamos por 22,4. ¿De acuerdo? Porque se supone que un mol de cualquier gas ocupa un volumen de 22,4 litros en condiciones normales. Pero como tenemos 3 moles, sería el triple. Ahí está el triple. Entonces, mira, esta masa de reactante produce esta cantidad de litros en condiciones normales. El problema dice que tenemos 90 gramos. 90 gramos de reactante. Entonces, ¿qué volumen
en condiciones normales, pues vamos a obtener. Entonces, por APA simple, ese volumen está saliendo 24,69 litros. Ahora bien, ese volumen es el volumen teórico, lo que sale en el papel. Pero en un laboratorio, ¿cuánto volumen obtendríamos? ¿Cuánto sería el volumen real? Entonces, mira. Bueno, aquí ya se ha despejado, pues. Se ha despejado, ¿no? Así es. O sea que es como si, a ver, tú tienes el porcentaje de rendimiento igual a el volumen real entre el volumen teórico o el 100%. Entonces, si tú quieres despejar el volumen real, eliminas esto 100%, se va solito. Y el volumen real sería igual al porcentaje de rendimiento, a ver, porcentaje de rendimiento multiplicado por el volumen teórico. ¿De acuerdo? O rendimiento teórico, ¿no? Y ahí se ha reemplazado, ¿no? Aquí se ha reemplazado 70 sobre 100. Y aquí el volumen teórico, pues, 24,69 litros, ¿no? Y listo. Y el volumen real sería 17,28 litros. Bueno. Claro, aquí, mira, RT, aquí significa rendimiento teórico. Y acá RP significa rendimiento práctico o rendimiento real, ¿no? Bien, muchachos, la clave sería casi. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos ahora a la práctica dirigida, muchachos, para resolver las últimas preguntas, ¿ya? A ver, vamos aquí. Vamos a resolver el problema número 7. Bien, dice. Me dan esta ecuación, ¿ya? Y vamos a resaltar la parte más importante, mira. Por ejemplo, acá. Ahí está. Me dan un volumen. ¿Un volumen de qué? De aire y un volumen de hidrógeno. ¿Sí o no? Bien. Es importante el volumen del hidrógeno porque el hidrógeno es un reactante de la ecuación, ¿sí o no? A ver, yo voy a poner aquí la ecuación. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ahora, me dan un volumen del hidrógeno, que es 1800 litros. Ahora, luego también me da un volumen de aire, 1000 litros. 1000 litros de aire. Pero el aire se compone de un 80% de nitrógeno. Y el 80% de 1000, ¿cuánto es? 800 litros. Entonces tengo 800 litros. ¿De acuerdo? Muy bien, muchachos. Pregunta. ¿Eso no es un problema de reactivo limitante relativo de exceso? ¿Qué dicen ustedes? Tengo dos reactantes y me dan un dato de cada uno. Ah, entonces sí es. ¿De acuerdo? Muy bien. Así que para calcular la cantidad de producto, necesito saber quién es el reactivo limitante o cuál es el reactivo en exceso. ¿De acuerdo? Y ahí puedes aplicar cualquier método que hemos aplicado. Aquí, como son volúmenes, podemos hacer esto. Se hace el balance de la ecuación, ¿no? ¿No? Por ejemplo, aquí sería 1, aquí sería 3 y aquí sería 2, ¿sí o no? ¿No? Y si tú pones aquí B, acá sería 3B y acá sería 2B. Ahora, B se consume con 3B, ¿no? O si no, mira, 3B se consume con B. Entonces, 1800, ¿con cuánto se consume? Pregunta. 1800, ¿con cuánto se debería consumir? De 3B a B, la relación es de 3 a 1. Entonces, 1800 entre 3, 600. O sea que, ¿sobra cuánto? ¿Sobra cuánto? 200 litros. Sobra 200 litros. Claro. Se consume, mira, se consume 800, perdón, 600. Se consume 600 litros, ¿sí? Pues claro,
De 3 a 1 es la relación. Entonces, 1800 entre 3 es 600. Entonces, 600 es lo que se consume. Pero como había 800 en total, se sobra 200. Ahora bien, como sobra ese reactivo en exceso, y el reactivo limitante sería este de acá. Entonces, muchachos, ¿cuánto se forma acá de producto? ¿Cuánto sería? Si aquí es 2B, ¿cuánto sería? A ver. Bueno, a ver. La relación es de 3 a 2. A ver. O si no, haz más simple si no, muchachos. No te hagas problemas. Sería 1800 por 2, 3600. Entre 3, 1200. ¿Estamos de acuerdo? Sale 1200 litros. Ya está. Por aspa simple. Por aspa simple aquí nomás. Por aspa simple aquí. Ya está. Pero aquí es el problema, mira. Si el rendimiento de la reacción es 60%, ¿qué quiere decir eso? Que no se obtiene realmente ese volumen, 1200. Eso es lo teórico. Eso es lo que dice el papel. ¿Sí o no? Pero en la práctica, el 60% nomás es lo único que se obtiene. Entonces, ¿qué hacemos? Fácil, de frente, le sacas como el problema que hicimos hace un momento. Si quieres obtener el volumen real, te sacas el 60% a 1200. ¿Y cuánto sale eso, muchachos? 720. 720 litros. Así es. Y ya está. Problema resuelto. Sin más. ¿Qué te parece? Ahora, el sustento de por qué hemos usado los coeficientes para relacionar los volúmenes es por el hecho de que el problema decía, considere los gases están en las mismas condiciones de presión y temperatura. Siempre que diga eso, se puede hacer eso. ¿De acuerdo? Bien, entonces ya está. Clave sería casita. ¿Ya? Bien. Bien, aquí, antes de que está que no lo veo a ver. A ver, por acá está ya, a ver, ya. Bien. A ver, muchachos. ¿Dónde está el? Bien. Acá lo he hecho. ¿Te das cuenta? El método para hallar el relativo limitante aquí ha sido escogiendo un dato y hallando el otro, ¿sí? ¿No? Que es un método más analítico. Pero si no, puedes hallar el Q también, pues, ¿no? A ver. A ver, ¿dónde estamos aquí? ¿Este es? Sí, pues. Ujú. Acá el volumen aquí está, ¿no? El volumen de nitrógeno. Ahí está, mira. Entonces, teníamos dos datos, 800 litros y 1800, ¿no? Ahí está, el volumen de cada reactante. Y con eso se halla el volumen de producto, de la incógnita. ¿De acuerdo? Entonces, claro, aquí, mira, el método que se ha escogido aquí es el Q, ¿no? El Q. Y cuando los volúmenes, mira, cuando tienen como datos volúmenes, te había comentado que se divide el volumen dato entre el coeficiente. Y ahí está, pues, ¿no? Mira, 800 entre el coeficiente 1 del nitrógeno. Luego 1800 entre el coeficiente 3. Ahí sale 800 y 600. Entonces, 600 es el menor valor. Entonces, el hidrógeno es el reactivo limitante. ¿No? Ahí está. Ahí está el hidrógeno. Y una vez hecho eso, una vez identificado, estamos autorizados para usar este dato, 1800, y poder hallar el volumen de amoníaco, producto, el cual sale en 1200 litros, por aspa simple. Pero ese es el teórico. 1200 litros, que es el teórico, se supone que es la máxima cantidad que en teoría se debería obtener. Por eso le corresponde un 100%. Le corresponde un porcentaje de 100%. En cambio, el volumen real obtenido equivale a un 60% nada más. Representa solo le corresponde un 60%. Entonces, muchachos, ahí por aspa simple sale 720 litros, ¿no? Y listo. Y por eso la clave sería la C. ¿Ya? La clave sería la C. Muy bien. Vamos a hacer el problema 8, muchachos. Problema 8, problema 8. Problema 8, ya. Vamos a hacer el problema 8. A ver. Mira.
Nos dan esta ecuación, una ecuación relativamente sencilla. Voy a colocar la ecuación, muchachos. Permítanme que coloque la ecuación porque si no vemos la ecuación, es más difícil entender el texto. ¿Sí o no? Necesitamos la ecuación para poder saber quién es el reactante, quién es el producto. Y ahora leemos. En la obtención del acero en los altos hornos, se forma monóxido de carbono al combinarse el coque con el oxígeno. Y ahí está. Cuando dice coque, se refiere al carbono. Eso está vinculado con el carbono, con oxígeno. Muy bien. Dice ahora, si se cuenta con 2,1 toneladas métricas de coque al 20% de impurezas, muy bien. Entonces el coque es una muestra que está formada por el reactante, pero también por impurezas. También por impurezas. ¿De acuerdo? Ahora, 2,1 toneladas sería la masa total de la muestra, que en kilogramos sería 2.100 gramos. Perdón, 2.100 kilogramos. Y como las impurezas tienen un porcentaje de 20%, entonces la pureza sería 80%, porque la suma tiene que ser 100%, ¿sí o no? Bien, ¿eso de qué sirve? Eso nos va a servir para ya la masa del reactante puro. La masa del reactante puro carbono es el 80% de la masa total de la muestra. Sería 1.680 kilogramos. Esa masa puedo colocarla aquí debajo como un dato estequiométrico. 1.680 kilogramos. Eso me serviría para hacer otros cálculos después. Mientras sigamos leyendo. ¿Qué masa de monóxido de carbono se producirá con un rendimiento del 75%? Entonces la incógnita es esta. La incógnita de la estequiometría es esta de acá. Y vamos a hallarlo por aspa simple. Pero recuerda, esto es lo que se obtiene en el papel. Es lo teórico, nada más. ¿De acuerdo? Luego, usando el porcentaje de rendimiento, hallaremos el real. ¿De acuerdo? Pero primero lo teórico. Así que se hace el balance de la ecuación. Y ahora, como son masas, podemos usar masas molares. Sería 2 por la masa molar 12. ¿De acuerdo? Y acá al otro lado también 2 por la masa molar de este compuesto que es 28. ¿De acuerdo? Bien. Ahora que si tú eres también bien observador, mira, a veces no hay que hacer multiplicar por multiplicar también, porque mira, si tú ves aquí 2 moles y acá 2 moles, entonces la relación es de 1 a 1, ¿sí o no? Entonces de frente pondrías 12 y 28 nada más. ¿De acuerdo? Ya, por si acaso. Bien, entonces aplicamos aspa simple. Ojo, esto está en gramos y esto también, pero el dato está en kilogramos. No importa. Cuando apliques aspa simple y calcules el teórico, esto será así, 1.680 kilogramos por 28 gramos entre 12 gramos, ¿no es cierto? Porque el 2 ya no lo voy a poner, pues. Se simplifica. Entonces, los gramos se van y la respuesta te va a quedar en kilogramos, por si acaso. ¿Ya? ¿Y en cuánto sale eso? Eso está saliendo 3.920 kilogramos de producto. Pero eso es como te digo, muchachos. Te digo que eso es lo teórico. Lo teórico. Lo teórico. Ahora vamos a calcular el real. Esta masa teórica, ahí está, otra vez, es lo máximo que podría obtenerse en teoría, ¿no? Entonces le corresponde un porcentaje de 100%. Pero en la realidad se obtiene otra masa, ¿sí o no? Que le va a corresponder un porcentaje de 75%, ya que ese es el rendimiento. Entonces, muchachos, la masa real sería 2.940 kilogramos. ¿De acuerdo? Muy bien. Y la clave sería barquito. ¿Ya? Barquito. Bien, muchachos. Queda pendiente una pregunta. La pregunta número 1. A ver, hacemos una vez. ¿Sí? La pregunta número 1 es una pregunta a ver, de las leyes estequiométricas, sobre todo de la ley de conservación de la masa, que es la más importante. ¿Ya?
A ver, mira. O, sí, más que nada, a ver, vamos a ver, me parece que no está, ¿no? Ah, no está la ley de conservación aquí, en la pregunta, parecía. Bueno, en todo caso, más bien es una pregunta general acerca de la estequiometría. Vamos a responderla, muchachos. Uy, vamos a responderla. A ver. Yo quiero saber dónde está ya, ahora sí. ¿Qué dice? Bien, dice, la estequiometría es una parte de la química que estudia. ¿Qué estudia? ¿Qué se estudia en la estequiometría? La estequiometría se estudia qué tan rápido se forma el producto, qué tan rápido se consume el reactante. ¿Se estudian las velocidades? ¿O se estudia más bien la cantidad de producto formado? ¿No? Independientemente del tiempo. O la cantidad de reactante consumido independientemente del tiempo. Lo que se estudia en estequiometría son las cantidades, independientemente del tiempo que tome consumirse o formarse. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, en la estequiometría no se estudian las velocidades de las reacciones. No se estudian las velocidades de los fenómenos químicos. Eso se estudia en otra área de la química, conocida como cinética química. ¿Ya? Así que la primera es incorrecto. Incorrecto. La dos, muchachos. Las propiedades físicas, químicas de la sustancia... ¿Qué es? Ah, ya. Como decía, como el enunciado decía, la estequiometría estudia, ¿no? Es la parte de la química que estudia. Las propiedades físicas, químicas de las sustancias químicas, ¿qué dicen ustedes? Otra vez, no. ¿No? Las propiedades físicas y químicas de las sustancias no se estudian en estequiometría, muchachos. ¿De acuerdo? Ellos se estudian en otros temas, como por ejemplo, en todos los temas mayormente que hemos visto antes, como enlace químico, fuerzas intermoleculares, ¿de acuerdo? Pero no aquí, ¿de acuerdo? Bien. Entonces también es incorrecto, ¿ya? Bien. La 3. Las leyes de combinación química que permiten realizar los cálculos estequiométricos en una ecuación química. Es cierto, eso sí. ¿Ya? Hemos hablado de una ley que es la ley de conservación de la masa, ¿no? Pero no es la única ley, ¿no? Hay una ley, por ejemplo, conocida como la ley de proporción definida de Proust. ¿Qué dice la ley de proporción definida de Proust? Bueno, esta ley dice que cuando nosotros tenemos un compuesto, agua, por ejemplo, el cual se forma a partir de dos elementos, hidrógeno y oxígeno, hidrógeno más oxígeno, para que se forme agua, ¿de acuerdo? Proust decía que cuando nosotros tenemos 10 gramos de hidrógeno, para que esos 10 gramos se consuman y se pueda formar agua con esos 10 gramos de hidrógeno, decía Proust, entonces se requiere no de cualquier cantidad de oxígeno, decía, porque 60 no es suficiente, decía. 70 tampoco. Ah, entonces 90, te pasaste. Entonces, ¿cuánto le preguntaron a Proust? Él decía, exactamente 80 gramos. ¿Pero por qué o qué? Le preguntaron a Proust. Pues no, él decía lo siguiente. Un compuesto químico, como agua o como cualquier otro, tiene una composición constante y definida. Y que eso se puede expresar matemáticamente mediante una proporción definida. Y la proporción definida para el agua es la siguiente. La masa de hidrógeno es a 1, como la masa de oxígeno es a 8, según Proust. Esta es la proporción definida del agua. Proporción del agua. Proporción definida del agua. De manera que uno podía saber de antemano, como una especie de receta, cuánto hace falta de uno como del otro. Por ejemplo, si tú aquí reemplazas 10 gramos, ¿cuánto te sale de oxígeno? Te sale 80 gramos, ¿sí o no? ¿Verdad? Incluso con esta proporción, uno podía reemplazar una masa de hidrógeno, por ejemplo, 20 toneladas métricas, y poder saber
¿cuántas toneladas métricas se requiere del otro elemento, oxígeno? ¿Que sería cuánto? 160 toneladas métricas, ¿sí o no? ¿Verdad? Bien. Esta es una ley muy antigua, ¿de acuerdo? Muy antigua. Ahora, esta proporción, ¿cómo se demuestra? Fácil, de varias maneras. Si tú agarras una fórmula química, el hidrógeno tiene peso atómico 1, pero acá son 2 átomos, entonces el peso total es 2. El peso atómico del oxígeno es 16, y solamente hay un átomo, entonces 16. O sea que por cada 2 hay 16. Sí. Y si tú simplificas, 1, 8. Ahí está la proporción definida. ¿De acuerdo? Entonces, Proust fue, digamos, un personaje muy importante en la química. ¿Por qué? Porque gracias a su ley se pudo saber que cada compuesto tiene una proporción definida. Bueno, y es porque cada compuesto ya se compone de una cierta cantidad de cada uno de sus elementos, en una relación fija y constante. Independientemente de cómo se forme el compuesto, sus elementos ya guardan una relación fija. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, esa es una de las leyes de combinación química, donde dos elementos se unen para formar un compuesto. Eso sí se estudia en la estequiometría, muchachos. ¿De acuerdo? Por eso que eso se considera correcto. ¿Está bien? Bien, muchachos. Vamos a llegar hasta aquí, ¿ya? Y bueno, se han resuelto todas las preguntas. Más bien, voy a pasar por las preguntas para que hagan las capturas por